Ahora, Ahora sí, adelante. ya bueno, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Esto es lo que he hecho también mi orden de trabajo de mantenimiento de mi máquina perforadora de minas y he puesto lo que he solicitado por ingeniero, he puesto mi nombre pero es por el encargado, ¿no? De mantenimiento, entonces equipo de instalación, también he puesto la fecha, el código este es el código de mi máquina, MECPER 01 y la solicitud de trabajo número 1. En la parte que estaba haciendo es la barra de perforación del huesillo. La anomalía lo que tiene mal es el tornillo y la barra de perforación se encuentran debidamente lubricadas y engrasadas. La causa he puesto la falta de limpieza en el área. La solución es que es posible lubricación y engrase que se le debe dar a la máquina, solicitada por la fecha de puesto de, de hoy. Bueno, de más antes, ¿no? Que sería 26 días, 28 he revisado, he puesto su nombre de usted, aunque en la vida real, claro que tiene que estar por el encargado del que va a ser el autorizado también, la fecha, y también he puesto también lo que es el orden de trabajo asignado por, aquí tienen que estar los nombres de los encargados igual, y la descripción del trabajo a realizar sería revisar el nivel del aceite del depósito, la parte lateral del depósito se encuentra en la mirilla de nivel. Todo eso, tipo de orden de trabajo normal, condición de parada con pérdida de producción sin pérdida de producción, tipo de mantenimiento preventivo, que sería eléctrico, ¿no? Y correctivo sería mecánico. Y todos los materiales que se debe usar, unos 50 litros, ¿no? Para el engrase del huesillo, 50 litros, engrase ligeramente el tornillo de la guía, referencia, eso se sacó de la guía ingeniero y el valor unitario de cada litro está 200 bolivianos sería, ¿no? Entonces, eso es realizado después, la descripción de los daños sería desgaste del frito del fluido, descripción de los trabajos realizados, engrasar los diferentes filtros para un mejor uso de la herramienta, observaciones y recomendaciones en ningún, es ingeniero. Muy bien, a ver, mostrame las tres partes de la orden de trabajo. Esto sería uno, ¿Cómo se llama estos esa dos. primera parte? Esta primera parte es solicitud. Sí, la solicitud. Sí, ¿Qué? esa sería. A ver, ¿qué puedes explicarnos de la solicitud? A ver. Bueno, la solicitud puede ser cuando, digamos, un trabajador quiera solicitar algo o el encargado quiera solicitar ¿cómo se llama? Al gerente, digamos, para tener, digamos, si la máquina está mal o tiene que llevarlo a algún lugar para arreglarlo, digamos, porque sin su consentimiento no lo puede alzar, entonces él necesita una solicitud para llevar, digamos, la máquina o parte de la máquina, que sería, ¿no? Parte de la máquina para arreglarlo o es. Bien, ahí, por ejemplo, dice tipo de solicitud. ¿Tu solicitud es urgente o es normal? Es urgente, porque digamos, si ¿Y por fuera qué así no has normal, marcado? ¿Por ¿perdón? qué no has marcado? ¿Por qué no has marcado? Ay, sí, eso, me falta ingeniero, perdón. Luego ahí dice la parte, la anomalía, ¿no? Ahí, Sí, en la anomalía dice el tornillo y la barra de perforación, pero la parte dice la barra de perforación huesillo parte de la principal, por máquina. ejemplo, esa es la planificación, es la parte de aquí, esta pequeñita, eso es lo que a veces se desgasta, no van a meter a la mina, o sea, al perforarlo, entonces es eso, ingeniero, la parte no se ve La anomalía, ¿cuál es la tanto, pero anomalía? ya, a ver, lo voy a hablar. Esta parte pequeñita, eso es lo que tendría que llevarlo para arreglarlo, porque, ¿cómo se dice? Ya está mal, entonces no perfora bien. A ver, Eso es. a ver, me gustaría que veas la redacción.
La Mm, redacción de anomalía. ¿Qué dice? Dice, el tornillo y la barra de perforación no se encuentran debidamente lubricadas y engrasadas. No, no veo ahí, no dice eso. Eh, Dice el en, tornillo y la barra de perforación, nada más. en la parte está, en anomalía, dice eso, ingeniero. Dice, el tornillo y la barra de perforación no se encuentran debidamente lubricadas y engrasadas. Sí, pero mira, cuando vas a imprimir, no va a salir todo lo que está escrito ahí arriba, sino va Ah, a estar todo lo que se ve. cierto. Ahí, ya, eso, ingeniero. Voy Tienes a que poner, arreglar eso. a ver, ponle ahí abajo. Dice, tienes que corregir. Está bien, ingeniero. Sí, esa parte A sí ver, tiene vamos a ver. corrección. El tornillo y la barra de perforación no se encuentran debidamente lubricadas y engrasadas. Sí, Bueno, está bien, eso está como una anomalía. ¿Y la causa qué sería? la falta de limpieza en el área. A ver, analiza biencito. Cuando tú estás diciendo que el tornillo y la barra de perforación no se encuentran debidamente engrasadas, ¿cuál es la causa para que eso, Este, digamos, esté así como está? le faltaría aceite, ¿no? Ingeniero, le faltaría aceite y Uh, la limpiar causa, dice, la causa. la causa. Una cosa es la anomalía y otra cosa es la causa. Mm, la falta de aceite, la falta de engrasarle, ponerle aceite para que... A ver, pensá biencito. Dice que el tornillo y la barra de perforación no están debidamente engrasadas. ¿Por qué no están engrasadas? ¿Cuál sería la causa? em, porque no lo vi, podría ser también la falta de limpieza y la falta de descuidado de las personas que no lo, del que está encargado que no lo puso aceite, digamos. Esa sería la causa o Ya estoy pasando. sería Es que eso, ingeniero, la tienes falta que de definir, limpieza. no, tienes que definir claramente cuál es la causa. Mm, ya, ingeniero. No hay causa ahí, yo no veo que la falta de limpieza, a ver, leemos la falta de limpieza en el área. ¿Es la causa? La pregunta es ¿esa es la causa? Mm, sí está mal esto, ¿no? Ingeniero, voy a arreglar esa parte. Luego dice, posible solución, lubricación y engrase. ¿Cuál es la diferencia entre lubricación y engrase? Mm, bueno, casi se refiere a lo mismo, ¿no? Lubricar. A ver, el tornillo y la barra de perforación, ¿con qué se va a hacer? ¿Con aceite o con grasa? Mm, ¿No has leído el manual de operación y mantenimiento de la máquina? sí he Si leído, tú, ingeniero, tú y es haces, con aceite. si tú haces este tipo de orden de trabajo, es muy ambigua. No van a resolver el problema. No te van a Mm, obedecer porque las órdenes no están claras. Bien, sigamos bajando más abajo. A ver, vamos. Es más, dices revisado por el ingeniero Arroyo y el ingeniero Arroyo ya te está diciendo que está mal tu orden de trabajo. Más abajo, a ver, vamos, sigue analizando. ¿Qué parte es esa? esa es la parte de la planificación. A ver, explícame esa parte de la planificación. Mm, es la descripción de lo que se va a hacer, digamos, y dice revisar el nivel del aceite del depósito, la parte lateral del depósito se encuentra en la mirilla del nivel. Esto se refiere a lo que, como está mal, entonces hay que echarle, hay que lubricarlo con aceite. Ajá, ahora dices aceite, pero en tu causa ahí arriba pones grasa. Eh, ¿No es cierto que es incoherente? es que, ingeniero, hay algunos aceites que son, ¿cómo se dice? Espesos, entonces, No hay. Una cosa son los lubricantes líquidos y otra cosa son los lubricantes semisólidos, estos que son las semisólidos. grasas. Mm, sí, ingeniero.
A ver, sigue analizando aquí, sigue describiéndome la planificación. Ya, después y después el tipo de orden, urgente, me faltó enmarcarlo, pero era urgente. Y después condición de parada, con pérdida de producción. Y sí, había una pérdida de producción porque ese día paraba, digamos, y tenía, como paraba, entonces no producía. Por eso se marca con pérdida de producción. A ver, un minutito. A ver, un minutito. Ahí estás diciendo la descripción de los trabajos a realizar. Uno de los trabajos dices que es revisar el nivel de aceite del depósito de la parte lateral del depósito, 2 veces depósito. Mira, revisar el nivel del aceite del depósito, la parte lateral del depósito. Se encuentra la medilla lateral. ¿Por qué no escribes bien? O sea, el ingeniero no puede escribir por escribir, tiene que escribir pensando que lo van a hacer. Si vas a ir a colocar así, no te van a obedecer. Esta orden de trabajo no se va a ejecutar, o si se ejecuta va a ser ejecutada mal. Entonces tienes que analizar bien. Mira cómo está tu trabajo. Dices revisar el nivel del aceite del depósito. Sin embargo, arriba en la solicitud, ¿qué dice? Dice lubricar. El tornillo y la barra de perforación no están bien lubricadas. ¿Qué tiene que ver el tornillo y la barra de lubricación con el depósito? ¿Podrías decirme tú? Yo lo he puesto esto según para revisar si había la suficiente cantidad de aceite, digamos, para ponerla a esa parte de lo que es necesario. Eso tú tienes que analizar, viendo, digamos, el manual, viendo los planos. Puede ser de que el nivel de aceite esté bajo, ¿no es cierto?, en el depósito. Y de ahí ingresa el aceite a la lubricación de ¿cómo se llama? De lo que has ido diciendo. La torre, ¿qué se llama ahí arriba? A ver, mostrame. De barra de perforación. El tornillo y la barra de perforación. Puede Sí. ser de que de ahí del depósito ingrese el fluido, ¿no es cierto? Sí. Bien, pero tiene que haber un análisis, ¿no? No es por hacer la orden de trabajo. Luego, Sí. mira, aquí dices revisar el nivel del aceite. Ya le cambiaste ¿cómo se llama? Ya le cambiaste la acción. O sea, de lubricar, ya le cambiaste ahora a revisar la tarea. Finalmente, ¿qué va a hacer? ¿Va a lubricar o va a revisar? Sí, eso es sí, tendría que ser lubricar. Y pues eso sí, tengo que corregir. No, tal vez podrías colocar como ¿dónde está el procedimiento? Lo que has hecho en tu planificación, eso debería de estar aquí. Ahora, mire, para revisar el nivel de aceite, ¿es necesario parar la producción? Yo me pregunto. Por una parte sí, ingeniero, porque eso es con eso se trabaja. Pero para revisar el nivel del aceite, dice pérdida de producción. Ni siquiera está bien escrito producción. Y abajo dice sin pérdida de producción, condición de parada. ¿Qué vas a poner? ¿Cuál de esos tres dice? Te está dando 3 opciones. Condición de parada, con pérdida de producción, sin pérdida de producción. ¿Cuál? Con pérdida de producción, ingeniero. Pero no está marcado, ¿no? Sí, eso me falta marcarlo. A ver, el tipo de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento es? ¿Es correctivo? ¿Es preventivo? ¿Correctivo mecánico? ¿Preventivo eléctrico? ¿Qué es? Es correctivo mecánico. ¿Sabes el concepto de correctivo mecánico? Del correctivo, sí. Este es una actividad de mantenimiento correctivo mecánico, es una actividad preventivo mecánico. ¿Cuál es? Sería preventivo mecánico. ¿Y a quién le vas a dar esta tarea? Tienes que definir en base a la tarea si es correctivo o es preventivo.
Ya, vamos más abajo, así que tienes que revisar totalmente tu orden de trabajo. Aquí abajo, ¿qué hay? Los materiales, el material que se va a usar. A ver, ¿qué materiales? Aceite, 50 litros de aceite. 50 litros de aceite. ¿Sabes qué tanto es 50 litros de aceite? Mm, sí, ingeniero, es mucho. A ver, Solo que ¿y de dónde has sacado ese dato? mm, ¿O te has esto inventado? no, lo que se necesita en sí es, está aquí mi planificación, es más o menos como 72 litros, pero em, ay, no, de la planificación. Sí, esta parte sí es, solo que yo lo puse así porque no se puede comprar, digamos, de solamente un litro. Entonces yo le puse el total, digamos, siempre venden así, como esta es una máquina grande, entonces 50 litros a lo que estaba investigando, entonces yo lo puse el total, digamos, y no la cantidad que se va a usar. A ver, compañera, hacia arriba estás colocando de que vas a hacer revisar el nivel del aceite. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a llenar el lubricante en su totalidad. No vas a cambiar el aceite. Y ahora aquí pones que vas a utilizar toda la cantidad de litros. Recuerda que estas órdenes de trabajo tienen un costo. Y si tú pones los 50 litros y van a poner simplemente 2 litros allá y los otros 48 litros, ¿dónde se lo van a llevar? No sé, lo tendría que guardar, digamos, en la empresa. Pero ya la orden de trabajo ha sido emitida para la totalidad del cambio. Ya no se puede borrar. Entonces estas fallas son normales, ¿no es cierto? Normales para un junior, para uno que no tiene experiencia, pero tiene que reflexionar el por qué está colocando cada dato. Ese es el fin de un estudiante aquí en la universidad, ¿no es cierto? Pero cuando vaya a la empresa, él no puede cometer estos errores. Está bien, ingeniero. Ahora vayamos viendo en la descripción. ¿Qué dice la descripción? Descripción No, ahí del mismo, ahí mismo, en la planificación. eh, desgaste del filtro del fluido. ¿O no? En la segunda columna, Ahí. después de los 50 litros. Dice, a ver, lee. Engrase ligeramente el tornillo de la guía. Ahora vuelves a hablar de engrase. Estamos hablando de grasa. Y aquí al lado estamos hablando del aceite. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a la tercera columna, cuarta columna. Dice referencia. ¿Qué es referencia? Perdón, referencia. ¿Cómo es? ¿Qué es la referencia? Es la referencia de el aceite que se va a usar, el tipo de aceite. ¿Estás segura? Sí, ingeniero. ¿Y este aceite hay en el mercado? ¿De dónde ha sacado ese nombre? La referencia, esa parte. Hay un tipo de aceite que se usa, pero sí esto, no sé, aquí de la planificación, pero mi tipo de aceite es, esto me olvidé poner, el tipo de aceite era móvil SHS 634, eso lo saqué del, del manual. ¿Y por qué no has puesto ese? Sí, Ya vayamos a la quinta columna. Dice valor unitario, 45 galones. ¿Qué quiere decir 45 galones? Si apenas estás pidiendo 50 litros. ¿Cuánto es un galón? es en bolivianos, ingeniero, 45 bolivianos del galón. ¿Cómo? Boliviano sería el valor unitario, 45 bolivianos.
el galón. El litro de, o sea, del aceite. Pero ponle pues por litro. Slash litro. Ya. Ahora, si 45 bolivianos vale el litro, a ver, multiplicámelo por 50 litros, ¿cuánto sería? Mm, 9.000. ¿Cuánto? 9.000 bolivianos. ¿Y cuánto has puesto tú? 200. Esa es la falta de seriedad, ¿viste? De hacer las cosas. Sí, Sin ingeniero. pensar, sin razonar, hacer por hacer, cualquier cosa. Cualquier cosa, con tal de presentar y ya. Listo. El ingeniero Arroyo que controle. Yo no. Yo ya sé mucho, ¿no? Y eso es fatal. Una tarea de una semana que deberían de haberlo hecho perfecto, sin errores. Pero así estamos. Esa es nuestra realidad. Por eso que los de la FNI ya no son la marca registrada de antes. Son cualquier cosa, como se dice, ¿no? Porque ustedes mismos no le ponen seriedad a las cosas que se les enseñan. Y eso es para todos, no es solamente para ti, para todos. ¿No? No sé, realmente nuestro país es el que va a sufrir porque no va a haber profesionales. ¿Ah? Ahora mira, Sí, esta orden de trabajo vale 9.000 bolivianos. Si vale 9.000 bolivianos, ¿no era para ponerle un poquito de seriedad? ¿Qué opinas? sí, ingeniero. Ya, ahora mostrame tu planificación. ¿Cómo has hecho tu planificación de esta tarea? Mm, Esa es la tarea anterior. ¿Cómo está la planificación de esta tarea? ¿De dónde has sacado los datos? Tendría que haber sido de esa planificación. Este ¿Dónde? sí. Este es ingeniero. No lo veo todavía. ¿No se ve? No. Ya. Voy a dejarlo de compartir y me voy a ir al otro. Ahora se ve, ingeniero. Sí, aquí. Ahora sí, a ver, mostrame las 8 preguntas que hemos dicho. Esas son, ingeniero. Pero dice ahí, ¿qué hacer? Cambiar la barra de perforación. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo era de lubricar el huesillo que le llamas y qué más. Cambiar la barra de perforación huesillo, pero esto yo lo hice en cuestión de cuando uno lo cambia, digamos, a la vez también lo lubrica con aceite. No, son dos tareas diferentes. Una cosa es cambiar y otra cosa lubricar. Así que te falta hacer las 8 preguntas, por eso te ha fallado tu orden de trabajo, porque no planificaste la tarea. ¿Te das cuenta? Por eso te falló. Sí, Si ingeniero. hubieras planificado con tiempo, con estas 8 preguntas, la orden de trabajo iba a estar perfecta. Muy bien. Vamos a la última parte. ¿Dónde está la última parte? De la El orden de orden, trabajo. ¿no se ve? No, no, no. Ahí está, ingeniero. A ver, explícame, ¿qué hay en la última parte? Sería la descripción donde tendría que firmar el que, el encargado. ¿De qué? El encargado de mantenimiento. No. Hasta ahí es, hasta donde has explicado es la tarea del planificador. Ahora esta otra parte es ya el reporte del trabajo ejecutado.
Sí. Ahí claramente está diciendo descripción de los daños encontrados. Ahí habían encontrado desgaste del filtro del fluido. ¿Acaso el filtro se desgasta? Mm, no, ingeniero. Bueno, en este caso me parece para tu trabajo, me parece que es que estás definiendo una tarea de cambio del aceite y no de lubricación, sino cambiar el aceite. Me parece mejor la tarea. Y ahí recién debías haber colocado ahí, por ejemplo, ¿qué viste? ¿Desgaste de quién? Podría ser no del filtro, sino de la torre, ¿cómo se llama? Del huesillo, Algo algo así. De la ¿cierto? barra de perforación. De la barra de perforación. Debiste haber puesto ahí, se vio un desgaste de la barra de perforación. O sea, todas las cosas que uno coloca en la orden de trabajo tienen que tener sentido. No puede estar una cosa por allá, otra cosa por aquí, y nada de coherencia, ¿no es cierto? Sí, ¿Ok? ingeniero. A ver, veamos qué más. Aquí qué dice. La fecha de inicio. ¿Cuándo se ha iniciado? Se ha Mm, iniciado el 26/03 del 2022. ¿Y cuándo ha sido emitida esta orden de trabajo? A ver, mostrame. ¿Cuándo se ha emitido la orden de trabajo? mm, solicitud Aquí ese está. mismo, ese mismo día, ingeniero. No, no, más abajo. La solicitud ha sido el 26, pero la orden de trabajo está vacía. La planificación, ¿cuándo se ha hecho? Está en blanco. No se tiene el código de la orden de trabajo. No se dice a quién se está asignando esta orden de trabajo. ¿Ah? Y ni siquiera está bien escrito trabajo. Trapnajo. ¿Qué pasa pues? Va a disculpar, Universidades que ya están por egresar. Una pena. ¿Ah? No hay fecha. Mira, me da la impresión que ese mismo día se ha solicitado, ese mismo día se ha planificado y ese mismo día se ha hecho. sí, ingeniero. ¿Cómo es eso? Entonces, aquí debías haber puesto, pues, es un trabajo urgente. A ver, más arriba. Te decía, es un trabajo urgente. Pues ahí, si se hacen las cosas para ayer, son urgentes. Todo tendrías que haberlo visto con lupa, con análisis, no llenar por llenar. ¿Te das cuenta? Sí, ingeniero. Vamos más abajo, en la parte vamos a la parte de reporte. Mm, Ya aquí que está reportando, la fecha terminada, el mismo día se ha terminado, el mismo día se ha solicitado, el mismo día se ha planificado y el mismo día se ha ejecutado por ser urgente. La hora a las 10:30 ha empezado y a las 11:30 ya estaba terminado. A ver, vamos a ver eso. Arriba, la hora anda mostrando. mm, La hora de solicitud. Ahí tenemos la fecha, pero no hay hora. Me falta colocar ahora, ingeniero. La firma. Todo se ha hecho para ayer. Increíble. Todo para ayer. No es que está mal, puede suceder eso, pero tiene que haber coherencia de fechas, horas, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, más o menos en una hora ha tenido una duración el trabajo de mantenimiento. Una hora. Y ese tiempo de duración debería de estar en tu planificación. ¿No ven? Bien, y aquí dice descripción de los trabajos realizados. Engrasar los diferentes filtros para un mejor uso de la herramienta. No. Mira, cuando dice descripción de los trabajos realizados, aquí abajo tú pones engrasar.
Cuando hablas de engrasar es como un trabajo a realizar. ¿Te das cuenta? Pero aquí dice descripción de los trabajos realizados. Entonces debía haber estado redactado. Se engrasó los diferentes. ¿Se engrasó quién? Él no dice los filtros. Aquí está mal. Se engrasó que la barra y el huesillo. Listo. Si eso era tu tarea, no era tu tarea engrasar los filtros. Entonces tiene que haber aquí, tiene que estar redactado en ese sentido. Se engrasó la barra y el huesillo, o lo que sea. En tiempo pasado, no en presente ni en futuro. Está bien, ingeniero, eso lo voy a corregir. Ahora mire, la mano de obra ha costado 200 bolivianos. ¿Por qué ha costado 200 bolivianos? Los materiales, 500 bolivianos. Total, 7.000. Sin embargo, arriba hemos recalculado que vale 9.000 bolivianos. El material, el insumo, el lubricante, 9.000 bolivianos. ¿Y dónde están los 9.000? ¿Por qué esta incoherencia?
Muy bien, continuamos entonces, compañeros, vamos, continuando. A ver, la compañera que estaba compartiendo puede continuar. A ver, la compañera que estaba compartiendo puede continuar. Bueno, al parecer ya no existe. Bueno, el siguiente. El siguiente. ¿Nadie quiere defender? Nadie ha hecho. 53 alumnos y nadie. Yo puedo Adelante. compartir. Adelante. Adelante. Sí, ingeniero, estoy con la computadora más, pero no quiere compartir. A ver, el otro compañero, adelante. Tenemos que ganar tiempo, estamos perdiendo el tiempo. A ver, compañero, estábamos estudiando, a ver, ¿será que nos puedes hacer una explicación Inge, buen día, ¿me rápidamente? escucha? Sí, adelante. Buen día. Ya. ¿Lo puedes Este ampliar es un el- poquito? Ya, está bien. Amplíalo un poco. Ya, este es el orden de trabajo que yo Un lo poco planificado. más. Amplíalo un poco más. Ya, Inge. Este es el modelo de orden de trabajo que lo he realizado. Prácticamente es un tablero de columna por engranajes. La ubicación está en el área de mantenimiento sección A. El equipo es tablero de columna. El código de falla 1001. El centro de costo, departamento de producción, prioridad cada mes. La fecha de estudio va a salir hoy día a las 10 de la mañana. A ver, un minutito, compañero. Compañero. Primero, ¿has utilizado el mismo formato que he dado, sí o no? Sí, ¿O es otro? sí, el mismo. Ya, 1, 2. Trata de hablar claro, concreto. No te entiendo ni papa. ¿Está bien? Un ingeniero tiene que hablar claro y concreto. A ver, adelante. Y antes de realizar el orden de trabajo, tenemos que hacer la planilla de procedimiento de la máquina, ¿no? De acuerdo a eso se hace lo que es el orden de trabajo. Entonces, para este caso lo hice con la descripción corta de limpieza del filtro de las partículas de la máquina. Y su mantenimiento, su motivo de solicitud es mantenimiento preventivo. El tiempo de ejecución va a ser 30 minutos en el taller mecánico, que es la que la máquina está instalado. El tiempo de paro va a ser igual 30 minutos y el trabajo va a ser manual. El responsable que va a realizar este trabajo va a ser el técnico mecánico, que va a estar encargado de hacerle todo este trabajo. Las consideraciones de seguridad. Las reparaciones se llevan a cabo por personal técnico cualificado y con los equipos de seguridad necesarios. Estos deben seguir las indicaciones dadas en el manual de procedimiento del tablero de columna por engranajes. Las coordinaciones con operaciones. Dejar el área de trabajo despejada antes de realizar cualquier trabajo. Se debe despejar todo el área, ¿no? Tarea de mantenimiento. Limpie regularmente el separador de partículas, las impurezas en el aceite refrigerante. Causa bloqueos y reduce la vida de la bomba de lubricación refrigerante. Cambie el agente refrigerante de manera regular. Esa es la tarea de mantenimiento.
La descripción del trabajo, desenroscar el depósito de las partículas y eliminar las partículas y otros restos, que dura aproximadamente de 10 minutos. La segunda descripción del trabajo es vaciar y limpiar el separador de las partículas, que dura 20 minutos. La mano de obra está por el nombre aquí, José Martínez, que es un técnico mecánico, que esto va a ser una duración de 30 minutos. Los repuestos y materiales que van a ser necesarios para este trabajo van a ser sacados del almacén, que ya tienen ahí. Entonces vamos a usar un aceite refrigerante L600A y un limpiador de filtro, que es para diseñar partículas de limpieza. La cantidad 1, un bote, y la cantidad real de 150 ml del aceite refrigerante y del otro de 250 ml. Tiene un valor proyectado de 120 bolivianos. En la parte de retroalimentación tenemos los comentarios y observaciones que se realizó la limpieza de filtro y cambio de aceite refrigerante satisfactoriamente. Las recomendaciones se debe realizar el trabajo con la máquina solo si ha sido desconectada de la fuente de alimentación, ya que va a tener un paro de la máquina, ¿no? Y no va a tener producción. Y tenemos la fecha de hora de inicio, la fecha de hora de término, el tiempo total, y ese sería el orden de trabajo que he realizado. Claro que esto sale previamente antes de la planilla de procedimientos. Bien, a ver, vamos bajando más abajo. A ver, estábamos viendo aquí la parte de, a ver, más arriba, ¿cuál es la tarea a realizar? Sí. Limpia regularmente el separador de las partículas. Limpie regularmente el separador de partículas, las impurezas en el aceite refrigerante, causa bloqueos y reduce la vida de la bomba de lubricación. A ver, si te dieran esa tarea, ¿lo hicieras tal como está escrito? ¿O quisieras que te den una orden concreta? Porque mira, aquí dice, limpie regularmente el separador de partículas. Esa es una tarea. Sí. Ahora dice, las impurezas en el aceite refrigerante. Ya hablas del aceite refrigerante. Causa bloqueos. Estás justificando la tarea. Y reduce la vida de la bomba de lubricación. Estás justificando la tarea. Cambie el agente refrigerante de manera regular. Estás justificando, estás diciendo, ahí estás mezclando tarea con acciones y con justificaciones. ¿Por qué no eres más concreto? Y en esa parte lo voy a corregir, en la tarea de mantenimiento. A ver, si yo te dijera a ti, ¿cómo te llamas tú? Guaita. A ver, Guaita. Te voy a decir, a ver, mañana es el día del examen. ¿Lo ve? Mañana es el día del examen y mañana deberás rendir el examen. Pero además de eso, deberás hacer tu proyecto, deberás entregar tu proyecto. Además de eso, deberás sacarte 100%. Además de eso, deberás, deberás entregar tus tareas al día. Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar el examen? ¿Vas a hacer tu proyecto? ¿O vas a hacer tus tareas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es? Examen. Pero ¿te gustaría que te digan de forma concreta, mañana es el examen, sí o no? Sí. Claro, no es lo que va al punto. No que te mezclen papas con cebollas, ¿no ve? Sí, que está bien. No voy a conseguir esa parte de la tarea que es más concreta. A eso me voy. O sea, cuando uno da órdenes dentro de la planta, no puedes mezclar papas con cebollas. O se hace una cosa o no se hace. ¿Está bien? Esa es mi recomendación. Y para eso es una orden de trabajo. Una orden de trabajo tiene que ser clara. Una orden de trabajo tiene que llevar una orden concreta. A ver, vamos viendo. Razonando un poco, supongamos que sea limpiar el separador de partículas. ¿Qué dice ahí abajo? La descripción del trabajo. ¿Cómo debería de limpiarse el separador de partículas? Yo quiero ver ahí. Dice, desenroscar el depósito de partículas.
y eliminar las partículas y otros restos. Luego, vaciar y limpiar el separador de partículas. A ver, dice desenroscar el depósito de partículas y eliminar las partículas y otros restos. Pero no quiere, ese de eliminar las partículas y otros restos, no es que está repitiéndose abajo. Dice vaciar y limpiar el separador de partículas. Al limpiar y al vaciar, ¿no es que vas a eliminar las partículas y otros restos? Me pregunto yo. Sí, es lo mismo. Pues, ¿por qué tienes que Prácticamente no iría ahí a eliminar la parte de arriba, ¿no? ¿Por qué tienes que complicarte? Eso sabes por qué es, porque no has hecho la planificación de esta tarea. Mostrame la planificación de esta tarea. ¿Dónde está la planificación de esta tarea? Esto, sí. ¿Cuál es? Limpiar filtros de partículas. Limpiar filtro de partículas. Ahora, este procedimiento dice, ¿dónde está la descripción de las actividades? Lleve a cabo el trabajo con la máquina solo si ha sido desconectado. Desmontar y colocar el filtro en una máquina especial de limpieza. Colocar el elemento en forma vertical y colocar el producto limpiador en la zona superior. Sella cualquiera, llena. Dejar el elemento en forma vertical, vaciar el filtro cuando haya terminado el tiempo de espera. Aclara, dice, el filtro de partículas utilizando agua. Nada, no está bien hecho. Por eso te está fallando tu plan, tu orden de trabajo. ¿Ah? ¿Dónde están las 8 preguntas? Yo no veo las 8 preguntas de tu planificación. ¿Dónde están las 8 preguntas? Después tienen que irse. Ya, sí. ¿Cuáles son las 8 preguntas? El qué hacer, el cómo hacerlo, para qué hacerlo, con qué hacerlo. Mira, recursos. Con qué hacerlo, el tiempo de duración y luego el costo, ¿no? Pero aquí yo no veo 8 preguntas. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2 preguntas. ¿Dónde están esas? El cuándo hacerlo no hay. Hay otra pregunta más. ¿Dónde está? A ver, inclusive aquí vamos a ver más abajo, a ver la limpieza. A ver más abajo, donde dice limpieza del filtro. Aquí dice 30, 05 y 120. A ver, vamos a ver. Al otro lado vamos. A la orden de trabajo. Volvemos a la orden de trabajo. Mostrame los 120 bolivianos. ¿Dónde? ¿Qué fue? ¿Dónde están los 120 bolivianos? Es un valor proyectado, ¿no? Ahí dice valor proyectado 120 bolivianos. Cantidad, unidad, cantidad real. ¿Y dónde está el costo unitario? No veo. Sí, eso faltaría añadir en el costo unitario de cada material que se va a usar. Bueno, a ver, vamos a ver. Al técnico le has puesto 30 minutos. 30 sí, aquí están minutos. Los tiempos de la descripción del trabajo, ¿no? De cada cuánto más o menos va. Tienes que haber ese análisis en la orden de trabajo, porque si no está de más, pues, no sabes hacer una orden de trabajo, ¿no ve? Si no analizas, si no piensas, si no... ¿Para qué hemos hecho la planificación? Para que se haga una buena orden de trabajo, ¿no ve? A ver, más abajo. Más abajo vamos, ¿dónde está la parte del reporte? ¿Dónde es el reporte? Ahí, desde ahí. A ver, los comentarios, relaciones y las recomendaciones, ¿no? Que es la retroalimentación. Sí. A ver, explícame. Dice, se realizó la limpieza del filtro y cambio de aceite. A ver, yo te pregunto, compañero, ¿cuál fue la tarea? La limpieza del filtro. No. A ver, de nuevo anda a la tarea. Arriba está. ¿Dónde está la tarea de mantenimiento? Dice, limpie regularmente, limpie el separador de partículas. Ese debería de haber sido la tarea. Limpiar el separador de partículas. Listo.
Ya. Y aquí abajo debía haber sido, se limpió el separador de partículas. Y luego podrías haber puesto, se cambió el filtro, se cambió el aceite adicionalmente. Pero mira, se cambió el aceite, pero ¿en qué parte dice que debes cambiar el aceite? ¿Cómo es, compañero? Lo único, la tarea dice limpie el separador de aceite, pero no dice cambie el aceite. Sin embargo, aquí se ha cambiado el aceite. ¿Y por qué has cambiado? Yo te preguntaría, si no estaba en la orden, si no estaba presupuestado el aceite. ¿Cómo es? ¿No es cierto que está mal? No hay análisis. Ya, las recomendaciones, dice, se debe realizar el trabajo con la máquina solo si ha sido desconectado de la fuente de alimentación. No, recomendaciones del trabajo realizado tiene que ser la fecha de hora, de término. Mira aquí. La fecha de inicio ha sido a las 14 horas, la fecha de término a las 14:30. 30 minutos para hacer todo eso. ¿Será posible? No lo sé. Más abajo. ¿Qué más tienes abajo? Ahí termina. Sí, eso es el modelo que nos ha pasado, ¿no? Hasta ahí terminado. Tienes que revisar, compañero. Tienes que revisar Sí. totalmente esto. ¿Ya? No está muy bien. Hay que corregir muchas cosas. Analizar la planificación. Desde la planificación tienes que hacer primero las 8 preguntas. Y recién, a partir de ahí, recién transportar esa información a la orden de trabajo. Pero tienes que hacer la planificación de la tarea bien hecha. Y después recién pasar aquí a la orden de trabajo. ¿Ok? Y ahí está bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Guaita Ramos. Guaita Ramos. Guaita. Ramos Santos Richard. Sí, Primera participación. Muy bien. Listo. La señorita que estaba exponiendo, ¿cómo se llama? Morales Condorizara, ingeniero. Morales Condorizada. Igual, ¿no? Tienes que hacer bien tu orden de trabajo. Está bien, Cuidado, ingeniero. cuidado que mañana estés haciendo mal tu orden de trabajo. Igualito nomás van a reprobar, si no. Así que vayan a hacer con seriedad su tarea. ¿Ok? Está bien. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Listo, hemos terminado la parte esta de la revisión y vamos a continuar con nuestro avance para el día de mañana. A ver, estamos en esta parte, les vamos a compartir. A ver. A ver, un minutito, vamos a compartir. Bien, ahora vamos a ver la programación del mantenimiento. Ya, estábamos viendo aquí la parte de planificación, ahora vamos a entrar a la programación del mantenimiento. Y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación? ¿Cuál es la diferencia entre planificación y programación? Bien, entonces hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Y esa diferencia es la que vamos a ir mostrando a continuación. ¿Ya? A ver. Bueno, estamos viendo toda esta parte. Ya, ahí vamos a ir viendo la programación. ¿Ya?
Bueno, por lo menos ustedes ya saben cómo hacer una planificación. Y ahora si no saben hacer la planificación, vayan a aprender en horas, que mañana es el examen. Bueno, ahí tenemos la programación del mantenimiento. Y la programación del mantenimiento, ¿están viendo, compañeros, o no, en la diapositiva? Inge, Hola. no se ve, Inge. ¿Pero por qué están en silencio? ¿Por qué no dicen, no se está proyectando? Y ahora sí, ¿no? Sí, Inge, se ve. Bueno, ahí tenemos la programación del mantenimiento y vamos a tocar ese tema el día de hoy. Hay algunas preguntas para la programación, ¿ya? Una de esas preguntas es el quién y el cuándo. Anótense eso. Ahí está en la parte derecha. Para la planificación es el qué y el cómo, ¿ya? Sin embargo, nosotros hemos dado para la planificación alrededor de 8 preguntas. Y parte de esas 2 o 3 preguntas son de programación. A ver, en alguna parte de las 8 preguntas les he preguntado el quién lo va a hacer y el cuándo lo va a hacer. Entonces, esas 2 preguntas corresponden a programación y el restante de preguntas corresponde a planificación, ¿ya? Eso no hay que olvidarse, compañeros, de esta partecita de la parte izquierda de la diapositiva, no hay que olvidarse. ¿Cuáles son las preguntas? A ver, repetimos de nuevo. A ver, les voy a hacer la pregunta a alguien que podría participar, o si no todos. ¿Cuáles las preguntas claves para planificación? Ahí está escrito. A ver, ¿quién me lo lee? O todos lean. Ni eso. ¿Qué y cómo? ¿Qué? Para la planificación. Las preguntas son, Inge, de ¿Qué? planificación de qué y cómo. El qué hacer y el cómo hacerlo. Anótense eso. El qué hacer y el cómo hacerlo. Y las preguntas para programación, ¿quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? ¿Se dan cuenta? Se está analizando bien esas preguntas. Anótense si es posible, capturen esa pantalla. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué hace la programación? Anótense eso. O sea, dentro de la empresa vamos a tener un planificador que planifica las tareas de mantenimiento y vamos a tener un programador de mantenimiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace entonces el departamento de programación? Va a determinar, anótense, determina a los técnicos que realizarán los trabajos. Determina los técnicos que realizarán los trabajos. Y ahí uno se pregunta, pero en la orden de trabajo de planificación que hace el planificador, está indicando el técnico que se va a utilizar, ¿no? El técnico, si es que lo va a hacer el taller mecánico, si es que requiere un mecánico un ayudante o un eléctrico, pero el de programación es más específico. Él va a determinar si el técnico Carlos Flores, digamos, va a ser el que va a realizar la tarea. O el técnico Rubén, digamos, Medina Sili va a hacer esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces, programación es más específico. Determina el nombre de los técnicos que realizarán los trabajos. Por una parte, ahí estamos diciendo, estamos respondiendo el quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Ya? Ahora, el cuándo lo va a hacer, ¿qué define? Define el momento exacto de la ejecución. Define el momento exacto de la ejecución. Hemos visto la orden de trabajo que presentaron sus compañeros. Uno de ellos ha presentado una orden de trabajo que se solicitó en el día y se terminó en el día. ¿Quién ha definido aquello? Obviamente va a ser el programador. ¿En base a qué? En base a la priorización de la orden de trabajo. Porque la priorización, ¿cómo lo definía? En la orden de trabajo se definía como urgente. Entonces, el programador, al ver que es urgente, lo deja de hacer las cosas que tenía que hacer
y atiende a la urgencia. Ahí se define la prioridad de atención, ¿ya? En cambio, en la planificación, vean ustedes, la planificación cuando dice qué hacer, ¿no? El qué hacer, ¿no? El qué hacer, hemos hablado ya, es la tarea. Y el cómo hacerlo es el procedimiento de cómo hacer esa tarea. No se olviden aquello. Bien, además de eso, programación, ¿no? Además de definir el momento exacto de la ejecución, programación asegura los repuestos, materiales y herramientas estén en el lugar donde se utilizarán. ¿Qué quiere decir eso? Que mantenimiento, ¿no es cierto? Que programación deberá asegurar los repuestos. ¿Qué repuestos? Uno se preguntará. Bueno, los que están en la orden de trabajo, Y esos repuestos e insumos, el programador tendrá que asegurar que esos repuestos y materiales y herramientas que están indicadas en la orden de trabajo estén físicamente al lado de la máquina, en el momento cuando se intervendrá a la máquina. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, miren, si el programador lee la orden de trabajo y dice que se debe utilizar 4 rodamientos de tal código, y él va a buscar al almacén esos 4 rodamientos de tal código y encuentra que no hay esos rodamientos, que están en compra. Entonces, dígame, ¿el programador va a ejecutar esa tarea de mantenimiento el día de hoy? La pregunta sería, ¿y con qué repuestos si no hay? Esos repuestos están en compra. Entonces, no lo hagas. No es el momento exacto para hacer esa tarea. ¿De acuerdo? Es eso lo que tiene que ver el programador. Tiene que visualizar si hay o no hay los repuestos, si el personal existe o no existe, si hay o no hay la coordinación de tiempo para ejecutar esa tarea en planta. ¿Se dan cuenta? Ese es el programador. El programador se ocupa de la ejecución de la orden de trabajo. Además, el programador, o sea, la programación, deberá realizar las coordinaciones con el cliente y aprovechar las oportunidades. Ahí uno se preguntará, ¿y quién es el cliente? El cliente son todas las secciones de la empresa, ¿no? Son clientes del departamento de mantenimiento, ¿ya? Entonces, podríamos tener como clientes a la sección trituración, a la sección molienda, sección bombeo, etcétera, etcétera. Todas ellas podrían ser los clientes del departamento de mantenimiento. ¿Se está entendiendo? Por lo tanto, programación tiene que coordinar con el cliente el tiempo y la oportunidad para poder intervenir la máquina. No es que cuando dice el planificador deberá realizarse, ¿no es cierto? El planificador está diciendo deberá realizarse la tarea de manera urgente, pero no está diciendo tal fecha, tal momento, porque no es el hombre que tiene que programar la tarea. Quien tiene que programar es el programador de mantenimiento a partir de la orden de trabajo. ¿Se ha entendido? Compañeros, ¿se ha entendido? A ver, voy a pedir la participación de uno de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre planificación y programación? ¿Alguien podría decirme con todo lo que he explicado? Ingeniero, para planificación, bueno, en este parte de planificación podemos describir, ¿no?, todas las tareas que se va a realizar, poniendo en especificación también quiénes lo van a realizar. Y la programación ya sería una descripción de fechas de cuándo, cada cuándo, digamos, se va a realizar las actividades. Por ejemplo, en algunos manuales existe, digamos, cada 500 o 5000 horas después de su función. Entonces, yo entiendo más o menos por eso, y que por programación y planificación.
Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ingeniero, también se podría decir que la planificación es más o menos establecer un camino para llegar desde el momento al objetivo futuro. También en la planificación se ve más a detalle y los pasos específicos a seguir. En cambio, la programación ya es más centrada a determinar tiempos y fechas específicas para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, objetivos dentro de una tarea de mantenimiento. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, la planificación es la parte logística, en simples palabras, y la programación es la parte ejecutiva, donde se ejecutan las tareas. La programación puede realizarla el supervisor o el jefe de taller. En cambio, la planificación, el planificador debe estar en una oficina aparte. ¿Alguien más? Bueno, ingeniero, yo también comprendo como planificación el tipo de normar algunas reglas para lo que vamos a hacer, en este caso el mantenimiento que vamos a hacer, y así también poder buscar alternativas para que sea un día o sea en la ocasión en donde planificando no nos va a perjudicar. Y hablando de la programación, ya es directamente, una vez teniendo esta planificación, a decidir quién lo va a realizar, cómo lo vamos a realizar y en todo caso es más programar la fecha, la hora y el encargado de hacer este mantenimiento. Muy bien. A ver, a todos ustedes los que han participado, deberían de haber leído aquí. La planificación es el qué hacer y el cómo hacerlo. Y la programación es el quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Eso es, así concreto. ¿No es cierto? Bien. Por otra parte, estimados, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ir primero? ¿La planificación o la programación? ¿O la programación y la planificación? ¿Alguien me dice? ¿Alguien? La planificación, Ingeniero, primero debería venir la planificación. La planificación. Primero la planificación, después la programación, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, pero no hay lo uno sin lo otro, ¿no es cierto? Están casados los dos. Si queremos que haya tareas de mantenimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Ok, y vamos a ver que la planificación, ahí están viendo ustedes, la planificación se enfoca a la reducción de tiempos en un trabajo puntual. En cambio, la programación se preocupa por reducir tiempos muertos entre trabajos. Esto es también importante que se anote. La planificación se enfoca a la reducción de tiempos en un trabajo puntual. ¿Ya? O sea, cuanto más planificado se encuentre, más se reducirá el tiempo en ese trabajo. En cambio, la programación se preocupa por reducir tiempos muertos entre trabajos. Es muy diferente, ¿no? Si yo tengo que hacer, digamos, ahí al lado, pueden ver ustedes, si yo hago una buena programación de mis tareas, de mis órdenes de trabajo, puedo atender varias órdenes de trabajo en el día. Pero si no programo, ¿no? Es que voy a atender pocas tareas en el día. ¿Se dan cuenta? Obviamente que cada tarea es diferente. En cambio, la planificación se enfoca en la reducción de ese trabajo, ¿ya? En la reducción de tiempos en ese trabajo. Cuanto más planificado, menos será el tiempo de ejecución de esa tarea. Y la programación se preocupa por reducir tiempos muertos entre tareas, que eso es muy diferente.
¿Se dan cuenta? Ok. Aquí, por ejemplo, en el lado derecho, pueden ver ustedes una columna. La primera columna dice, sin planificación y sin programación. ¿Cuántas tareas son? 1, 2, 3, 4, 5 tareas. Al lado dice, solo planificación. Solo planificación, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tareas. Y al lado dice, en la última columna, con planificación y programación. Si nosotros vemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tareas. Entonces quiere decir que con planificación y programación podemos atender muchas tareas con el reducido personal que tuviéramos en mantenimiento. ¿Se está entendiendo? Muy bien, sigamos abajo. Vamos a ir analizando. De esta manera podemos cubrir mayor cantidad de actividades. A eso le llamamos productividad. A eso lo llamamos productividad. ¿Ya? Entonces, al lado estamos mostrando un programa de mantenimiento, que es muy diferente al plan de mantenimiento. Un programa de mantenimiento tiene que tener hora, tiene que tener fechas, ¿no? Están viendo ustedes ahí, un programa no es igual a un plan de mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. La programación se debe enfocar principalmente a asignar suficientes trabajos para cubrir las horas que el personal de campo esté en planta. Asegurar esta asignación de forma diaria y semanal. ¿Ya? La programación semanal, vean ustedes. Por eso que la programación, hay tareas que se debe programar semanalmente, hay otras que se debe atender mensualmente, hay otras trimestralmente, hay otras tareas anualmente, etcétera y etcétera. Entonces vamos a empezar primeramente por la programación semanal. La programación semanal asigna trabajos para todas las horas hombres disponibles en la siguiente semana. ¿Ya? Fija prioridades de ejecución, fomenta la coordinación anticipada con los clientes, advierte la necesidad de una pronta llegada de recursos. Por lo tanto, la programación semanal es una programación de tareas a realizarse la siguiente semana. ¿No? No es durante la semana, sino la siguiente semana. ¿Ok? En resumen, la programación se encarga de aprovechar al máximo las horas hombres disponibles con la asignación de actividades. La programación depende de la planificación, y eso es verdad, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, las horas hombres, estamos hablando de cuando uno se hace cargo de un departamento de mantenimiento, normalmente es el departamento que menos personal tiene, ¿ya? A ver, por ejemplo, en el trabajo que yo estaba en Cochabamba, en la empresa FENCO, teníamos un departamento de mantenimiento. Y como toda la planta tenía alrededor de 1.000 personas, más o menos, toda la planta. Pero mantenimiento tenía 15 personas, ¿ya? ¿No? 15 personas. Y con 15 personas teníamos que atender toda la planta. ¿Se dan cuenta? Esto es terrible, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, la programación se encarga de aprovechar al máximo las horas hombres disponibles con la asignación de actividades. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, podemos decir ahí los objetivos que tiene programación. Tener siempre presente que para obtener los mayores beneficios de la programación, debemos tener una adecuada planificación. Anótense eso. Tener siempre presente que para obtener los mayores beneficios de la programación, debemos tener una adecuada planificación. Si no se ha planificado bien, obviamente la programación no va a estar buena. ¿Ya? Entre los principales objetivos de la programación está la de asignar a los técnicos, ¿no? A los técnicos los suficientes, ¿no? OTs, ¿no? Al asignar a los técnicos, ¿no? Los
agrupar todos los trabajos independiente de su origen en un solo documento de fácil revisión y seguimiento. Entonces, esta es una tarea que tiene que hacer el programador. Deberá agrupar todos los trabajos. Si son trabajos semanales, debe agrupar en una gama de trabajos semanales. Si son trabajos mensuales, él debe agrupar todos los trabajos en una gama de trabajos mensuales. De tal manera que esos trabajos, ¿no?, independiente de su origen, en un solo documento, que sean de fácil revisión y seguimiento, ¿ya? De fácil revisión y seguimiento. ¿Ok? Bueno, vamos hacia adelante. Y además de eso, permite una coordinación, la programación permite una coordinación anticipada entre todas las áreas, producción y mantenimiento, y evitar choques, ¿no?, desinformación y retrasos. Una cosa que molesta en planta es que cuando el de programación pretende realizar el mantenimiento de una máquina cuando no ha habido coordinación anticipada. Entonces esto puede llevar a choques, a fricciones y a una desinformación y finalmente a un retraso de las actividades de mantenimiento. Por eso que el programador tiene que ser una persona que coordine, ¿no?, que coordine, que vaya a hablar con los jefes de mantenimiento, con los jefes de producción de la planta para poder intervenir la máquina. Bien, orientar a los técnicos sobre los tiempos que debe tomar la ejecución de las distintas actividades. Esto es muy importante porque imagínense que el programador diga, ¿no?, esta tarea deberá ser realizada de tal hora a tal hora, ¿no? Imagínate. Pero los técnicos, como son lagartos, ¿no?, resulta que a veces no hacen en ese tiempo. Y más bien se toman el tiempo para poder conversar, para poder picchar, para poder comer, muchas cosas que hacen allí, ¿no es cierto? Y lo dejan de lado el tiempo previsto para esa tarea, ¿ya? Entonces, se hacen durar el trabajo en términos más generales, se hacen durar el trabajo. Pero hay que llamar a la reflexión. Quien tiene que llamar a la reflexión es el programador, porque es el encargado de la parte de ejecución de la tarea. ¿No? Él debe llamar al compromiso de los técnicos para que estos puedan resolver la tarea en el tiempo previsto y no perjudicar a las otras tareas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si esto ocurre, llama al compromiso, ¿no? A tus técnicos tienen que estar comprometidos y estar conscientes de que si esa tarea se ha planificado para 1 hora, tiene que ser para 1 hora, ¿cierto? Muy bien. Sigamos adelante. La programación ayuda a gestionar los kits de trabajo, ¿no? La programación ayuda a gestionar el kit de trabajo. Me refiero a los repuestos, materiales e instrumentos que se utilicen en la tarea, ¿no es cierto? Miren ustedes, puede ser que en planta tengamos una sola grúa, ¿no? Y esa tarea requiere esa grúa. Pero también ese mismo día se ha hecho la intervención, se va a hacer la intervención a otra tarea, a otra máquina, pero que requiere la misma grúa. Entonces, yo tengo que gestionar adecuadamente, ¿no es cierto?, el uso de esa grúa. Debe ser, digamos, de 10 a 11 de la mañana, la grúa. Para las 11 de la mañana, esa grúa tiene que estar liberada porque tiene que estar esa grúa atendiendo a otra máquina de 11 a 12. ¿Se dan cuenta? Esos trabajos le corresponde al programador, ¿ya? Él tiene que programar todas sus actividades para que se ejecuten, no haya pérdida de tiempo, ¿no? No se pueda hacer, digamos, la tarea porque el programador no coordinó la liberación de la grúa y por falta de la grúa esa tarea se retrasa y el retraso implica costo. Entonces, estimados, la tarea del programador es de vital importancia. La programación ayuda a incrementar la productividad del personal, ¿no?
de manera tal que el personal reducido de mantenimiento, ¿no? Al tener todas estas tareas totalmente programadas, puede aumentar su productividad, puede incrementar su productividad, pero si no se ha programado, obviamente no va a haber una elevada productividad del personal reducido de mantenimiento. Bien, la programación también ayuda a incrementar la disponibilidad de las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque como se ha atendido a una máquina en un determinado tiempo y luego se va a atender a otra, entonces quiere decir que las máquinas están totalmente disponibles, ¿no es cierto? Están disponibles con todas las funciones para las cuales han sido diseñadas y empiezan a producir. Bien, otra parte, la programación también sirve para evaluar el desempeño de la programación. Esto es interesante, evaluar el desempeño de la planificación. Miren ustedes, ¿qué he hecho yo al inicio de la clase? Al inicio de la clase he pedido que he revisado las órdenes de trabajo. ¿Se dan cuenta? Estuve en el lugar del planificador. Estuve en el lugar del planificador revisando las órdenes de trabajo y he encontrado una cantidad de errores, sí o no. De esa misma manera le voy a evaluar al planificador. Le voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Tus órdenes de trabajo están mal hechas. O eres planificador o eres programador. ¿Qué eres? ¿Tienes experiencia o no tienes? ¿Estás ubicado o no estás? Me estás dando tareas digamos, a resolver, tareas de mantenimiento totalmente incongruentes. Así que mira, yo realmente te pido que para la próxima que vas a emitir órdenes de trabajo el día de mañana, te tomes un tiempo de revisar la orden de trabajo antes que me llegue a mí como programador. Yo voy a tener que ir a hablar con él, ¿no? Le estoy haciendo una evaluación de su trabajo, porque si la planificación está mal hecha, la programación va a ser mal hecha y el mantenimiento en la máquina va a estar mal hecho. ¿Se da cuenta? Cuán importante es la programación. Puede evaluar al programador, ¿no? Y eso sucede. Si no va a ser el programador quien evalúe, va a ser el propio técnico de mantenimiento quien va a evaluar al ingeniero de mantenimiento. Y le va a decir, ingeniero, usted nos ha planificado, al planificador le van a ir a decir, usted ha planificado una hora de duración de este servicio de mantenimiento. Pero usted conoce que en una hora apenas se afloja los pernos. Y él va a decir, pero no, un momentito. Yo he cronometrado y por lo tanto ese trabajo debe ser en una hora. Si es que tuviera razón. Si es que no tuviera razón, es que no hizo nada de estudio de campo y solo estaba estimando tiempos. Y eso no puede ser dentro de la empresa. Esa estimación puede ser en la universidad, pero no en la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, vamos a ver. Recordar que en el desarrollo de las intervenciones que implican prolongadas reparaciones y desmontajes, no siempre se podrá obtener con exactitud el tiempo y los materiales previstos. Esto se perfeccionará conforme se acumule experiencia en la actividad. Y eso es lo que voy diciendo, ¿no es cierto? Esto se perfeccionará conforme se acumule experiencia en la actividad. Porque yo hubiera rechazado esas órdenes de trabajo, cero les hubiera puesto. Sin embargo, he tomado en cuenta, porque yo sé que todavía no tienen experiencia, pero tengo que hacerles notar, porque si no, no van a poner seriedad en su examen para el día de mañana. ¿Sí? Van a poner cualquier cosa, menos las cosas coherentes. Entonces, estimados, cuando uno va a la empresa, por eso te dicen, ¿no? ¿Usted es junior? Sí, soy junior. Ah, perfecto. Entonces, 3 meses usted va a aprender recién. Después de los 3 meses, recién va a poder aportar algo a la empresa. Por el momento, aprenda. Pero no quiere decir que
pases en la planta, ¿no? No quiere decir que acumules experiencia en la actividad. Y hay algunos que siempre digo, ¿no? Hay algunos que van a hacer prácticas en la industria y están viendo la hora, el reloj para irse. Yo digo, esos muchachos realmente no están acumulando experiencia. Están desperdiciando el acumular la experiencia. Ellos no deberían de irse. No deberían de estar viendo su reloj. No deberían de estar diciendo cuántos meses, cuántas horas. No, acumulen experiencia. Porque de eso va a depender su futuro de ustedes como ingenieros. Bien, sigamos adelante. Para que los objetivos se cumplan, es fundamental que el programador o el que programa tengan las siguientes habilidades. Anótense esto. Primero, la capacidad de asimilar gran cantidad de información y rescatar aquellos que permitan lograr los objetivos en el futuro. Tienen que tener una capacidad, miren ustedes, de asimilar gran cantidad de información como la pantalla están viendo. La pantalla una gran cantidad de letras, ¿no? Columnas y letras, pero es información. Y rescatar a aquellos que permitan lograr los objetivos en el futuro. Conocer los procesos y trabajos a realizar. Esto es muy importante. No solamente para el programador, sino también para el planificador. Tiene que conocer el proceso de la empresa. El proceso productivo de la empresa. ¿Dónde está cada máquina? ¿Qué hace cada máquina? ¿Qué produce? ¿Cómo es? Y los trabajos a realizar en cada máquina. ¿Ah? Conocer las capacidades del personal es otra de las potencialidades, de las habilidades que debería de tener el programador. Conocer la capacidad del personal. Como el programador está más ligado con la parte operativa, con la parte de ejecución, es el hombre que está en más contacto con los hombres técnicos, con los operadores, con los técnicos de mantenimiento, está más en contacto. En cambio, el planificador está más en contacto con la parte administrativa. Está más en contacto con la parte de ingeniería. ¿Se dan cuenta? Con la parte de los manuales, con la parte de los proveedores, con la parte digamos, de la parte de los presupuestos, de las compras. Pero en cambio el programador está más ligado con la parte de ejecución. ¿Se dan cuenta? Con los talleres de mantenimiento, está relacionado con las secciones, con los jefes de producción, está más relacionado con almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Con la parte más operativa. Bueno, sigamos adelante analizando. Otra de las habilidades será la comunicación, y esto hay que subrayar en rojo, la comunicación. El programador tiene que ser un hombre que tiene que tener una habilidad de comunicación. No tiene que ser una persona parca, una persona que no hable, que sea bien cerrada. No, no, no. Este tiene que ser un hombre muy dinámico comunicativamente, ¿no? Tiene que tener un poder de convencimiento. Tiene que ser un rico chango, como se dice, ¿no? Tiene que ser un rico chango que se comunique con los técnicos, pero también con los ingenieros, ¿no? O sea, una persona de un carisma, de una calidad humana grande, ¿no? Porque así se consigue las cosas en planta. Porque si vas a ser un ogro, una persona déspota, nadie te va a ayudar, ¿no? Que no respetes ni a los técnicos ni a nadie, solamente eres una persona, un Superman, obviamente nadie te va a querer y nadie te va a ayudar. Todos te van a decir que se solucione como puede. Ese hombre se cree el Superman, así que lo haga, pues. No nos hace valer a nosotros, te van a decir, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado en todo aquello. Bien, conocerlos, el CMS con que se trabaja. Eso se refiere ya hemos hablado del CMSS, que es el software de gestión de mantenimiento. Él tiene que saber con qué software se trabaja la planta para que él pueda programar también sus tareas de mantenimiento, ¿no es cierto? Bien, sigamos adelante.
La programación, mucho tiene que ver, ¿no es cierto? Se deben asignar las responsabilidades claramente sobre los diversos tipos de programación, ¿ya? Aquí estamos diciendo, también se debe asignar las responsabilidades claramente sobre los diversos tipos de programación. Programación diaria, programación semanal, programación de parada. Para la diaria se requiere, ¿no es cierto?, planificación, se requiere responsables de la parada y se requiere supervisión, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo que nosotros podemos programar desde la programación diaria, la programación semanal, la programación mensual, la programación semestral, la programación trimestral, la programación anual y también debemos programar las grandes paradas de mantenimiento de la planta. Todo eso corresponde a programación. O sea, podemos nosotros programar tareas desde diarias hasta paradas de planta. La función principal, planificación, programación, ejecución y dirección de la parada de la planta de equipos, moliendas, chancadoras, flotación, zarandas. Planear el plan de actividades y ciclo de operación y ejecutar durante la parada de la planta. Gestionar las herramientas o componentes que se requiere por reemplazo y vencimiento de su vida útil. Implantar planes de mejora, modificaciones, correcciones de fallos en equipos. Realizar la metodología de confiabilidad, proyectos, optimización de los recursos técnicos, económicos, humanos y control de los rasgos del proyecto. Coordina con supervisión de campo las actividades que deben ser realizadas durante la parada. Esto es específicamente para paradas de planta, ¿no? Bien. Los factores a considerar en la programación de mantenimiento. Para lograr una programación que cumpla con los objetivos, se debe considerar los siguientes factores. Primero, sin planificación no hay programación. Recursos necesarios, mejor momento para la ejecución, las actividades del plan de mantenimiento deben contener todo el detalle posible. Bueno, yo les he pasado hacia anteriores clases el encabezado de lo que debería de tener un plan de mantenimiento. Entonces aquí les vuelvo a mostrar, ese es el plan de mantenimiento. Cuidado, mañana yo diga, elabore un plan de mantenimiento para la máquina que está estudiando. Entonces me tienen que hacer en este formato, ¿no es cierto? Y ahí al lado les estoy presentando el formato de la orden de trabajo. Cuidado. Vean ustedes, miren, la planificación es como si fuese la primera grada. Y la segunda grada es la programación. Si la primera grada está mal hecha, no hay grada, ¿no es cierto? No hay grada. Entonces, no hay programación. Entonces, la planificación es como si fuese la fundación de todo lo que es las actividades de mantenimiento. ¿Ok? El segundo objetivo, el segundo que hemos dicho aquí, el segundo factor a considerar. El segundo factor a considerar es revisar las prioridades con los clientes. No siempre están asociados a los equipos críticos, ¿no? La prioridad. Puede ser que en algún caso una máquina que no era crítica, pero su tarea de mantenimiento sea de altísima prioridad. Por diversas razones. Puede ser porque esos equipos están en proceso de producción, ¿no es cierto? Y que si esa máquina para, obviamente el producto que se debería de entregar al cliente, ¿no es cierto?, no se pueda cumplir. Entonces, por esa razón, ese equipo que no era crítico se vuelve altamente prioritario. Las prioridades reflejan la importancia para el logro de los objetivos para la organización. Relacionarlos con las habilidades del personal. ¿No es cierto? Las prioridades reflejan la importancia para el logro de los objetivos para la organización. Relacionarlos con las habilidades del personal. Resulta lo siguiente, si es de alta prioridad, no puedo mandar, no puedo programar
a un ayudante para que haga el servicio de mantenimiento. Yo tengo que enviar al mejor personal debido a la alta prioridad de atención. Las consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias de no revisar la prioridad? Sería la seguridad, el medio ambiente, operativas, legales, imagen, ¿no? Fundamentalmente la imagen dentro de la empresa, ¿no? Imagínate que se haya hecho el compromiso de que mañana se va a entregar 1 tonelada del producto y que, imaginen cuando llegue el cliente a recoger su 1 tonelada del producto, le digamos no se hizo. Yo creo que lo vamos a hacer de aquí a 1 semana. Imagínense la imagen que va a tener ya el cliente con la fábrica o la empresa de la cual tenía que recoger esa 1 tonelada. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso nos refiere. Va a haber consecuencias legales, va a haber consecuencias operativas, medioambientales, seguridad, etcétera, etcétera, por el no cumplimiento de las prioridades. Tercer factor importante, se programa cada hora disponible del personal de campo. Esto es muy importante, ¿no? Se debe programar cada hora disponible del personal de campo, ¿no? Imagínense ustedes que tengamos personal que va a trabajar 8 horas diarias y de las 8 horas diarias, ¿no? Se haya programado la mitad y la mitad no se programa. Entonces, ¿qué pasa? Que se le está pagando el 50% de lo que está, de que el personal está parado. No ha sido justificada ese otro 50% de horas en trabajos ejecutados. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que es importante programar cada hora disponible del personal. Eso no les había dicho que eso no es ser negrero, eso es ser buen programador. ¿Se das cuenta? Yo tengo que programar cada hora disponible del personal, porque si no le hago trabajar al técnico, al ayudante, al operador, ¿se dan cuenta? Quiere decir que esa persona que es operativa, que es manual, está diseñado para trabajar durante el día, para mojar la camiseta, ¿ya? Pero el ingeniero es responsable de aquello. Pero si no programa sus horas disponibles de 8 horas en tareas de ejecución de mantenimiento, obviamente ese personal no va a estar satisfecho. No va a estar satisfecho porque esa persona que se sienta cuando debería de estar trabajando, entonces no se siente realizado. Entonces tú tienes que estar consciente de aquello, de no permitir a tus técnicos estar parados, ni estar perdiendo el tiempo, ¿ya? Si se les paga por 8 horas, es que tienen que trabajar las 8 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Balancear la carga del día. Balancear la carga del día. Programar trabajos sacrificables, ¿no? Esto es muy importante, hay que balancear la carga del día, programar trabajos sacrificables. Y en el punto 4 es definir responsables para la programación. La programación puede ser semanal, puede ser diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Mensual. La planificación y programación debe considerar en cada orden de trabajo, anótense eso, la planificación y la programación debe considerar en cada orden de trabajo tiempos, tiempo estándar de ejecución, desplazamiento, aseo, etc. Cansancio, fatiga del personal, recepción de instrucciones, preparación de repuestos y herramientas, desarrollar documentación de seguridad. Que tiene que desarrollar la documentación de seguridad es el programador, dependiendo de la complejidad de la tarea, si va a ser en altura, va a ser, digamos, un ambiente caliente, frío, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que visualizar el programador para poder buscar todos los EPPs, ¿no? De seguridad antes de la intervención de la máquina.
la revisión de los documentos técnicos de la actividad a realizar. El programador también tiene que buscar el manual de operación para ayudar de alguna manera en la ejecución de la tarea, ¿ya? Esto lo puede hacer con ayuda del supervisor de la tarea de mantenimiento o el supervisor que es el jefe de la cuadrilla de mantenimiento, ¿ya? Bien, desarrollar el reporte del trabajo, debe desarrollar el reporte del trabajo que está en la orden de trabajo, ¿no? Esa información sirve de retroalimentación para el planificador. El nivel del personal tiene que estar en correspondencia con la prioridad y con la complejidad de la tarea de mantenimiento. Bien, lo anterior se calcula por cada actividad, el nivel de complejidad, el lugar de ejecución. Mira, si bien puede ser que la tarea de mantenimiento tenga una duración de 1 hora, pero infelizmente esa tarea, esa máquina está totalmente, digamos, con un difícil acceso de mantenimiento, para mantenimiento. Entonces, esa 1 hora se va a convertir obviamente fácilmente en unas 3 horas o unas 5 horas, dependiendo de la facilidad de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, mucho depende del lugar de ejecución. La programación se debe presentar por cada supervisor, ¿no? La programación se debe presentar por cada supervisor, ¿no? Por eso que en planta se tiene varios supervisores, ¿no? Bien, debe ser posible programar grupos de trabajo a ser desarrollados como una ruta relacionados a un activo o un proceso. Programar actividades en un momento oportuno, actividades con dificultad y paradas, actividades grupales, fines de semana, etcétera, etcétera. No siempre todas las tareas puedes realizarlo en el día, a no ser que sean de alta prioridad. Hay otras tareas que no son de alta prioridad, pero que puedes dejarlos para de aquí a una semana o de aquí a 3 días, ¿no? Dependiendo de cuán importante es esa tarea en esa máquina, ¿de acuerdo? Por esa razón es necesario que el programador tenga experiencia en la tarea. Bien, minimizar los desplazamientos innecesarios. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que, digamos, en planta, por falta de programación, se haya olvidado de la herramienta más importante para hacer el mantenimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Tú como supervisor vas a decir al técnico, entonces, ¿te has olvidado la herramienta? Sí. Pero ¿cómo? Si estaba aquí indicado, pero te debiste haber traído. No, me he olvidado. Bueno, entonces anda a recoger la herramienta. Imagínate, en ese trayecto ya se está perdiendo tiempo y dinero. ¿De acuerdo? Tiempo y dinero. Entonces, por eso que programación minimiza los desplazamientos innecesarios. O sea, debemos evitar que eso suceda. Toda la planificación de las actividades debe ser entregados al supervisor. Toda la planificación de las actividades debe ser entregados al supervisor. ¿Ya? El proceso de la programación. La programación sigue un proceso. ¿Cuál es ese? Veamos. El proceso de la programación es, vean ustedes ahí con esa flechita, ¿ya? A ver. Hasta aquí, observen ustedes, miren, vamos a hacer este resumen. El planificador, ¿qué es lo que hace? Reunir actividades pendientes, priorizar actividades, verificar materiales, coordinar disponibilidad de equipos, seleccionar las actividades listas para realizar, calcular las horas hombre y luego deberá asignar personal según requerimiento de actividad. Todos estos es el proceso de la planificación. Todo lo que están pintados en color rojo es el proceso de la planificación semanal. Y todo lo que está pintado en color azul o celeste es la programación diaria.
¿ya? Para la programación semanal hay que considerar 1, reunir actividades pendientes, 2, priorizar actividades, 3, verificar materiales, 4, coordinar disponibilidad de equipos, 5, seleccionar las actividades, ¿no? 6, calcular las horas hombres disponibles, 7, asignar personal según requerimientos de la actividad, 8, revisar y validar el programa con los clientes, 9, realizar modificaciones y preparar nuevo programa, 10, revisión final, 11, notificar programa final a todos los interesados. Eso en cuanto se refiere a la programación semanal. La programación diaria, preparar los kits de repuestos y coordinar su entrega. Programación diaria y verificar el cumplimiento en el programa, reportar y reprogramar los trabajos no ejecutados. Bien, aquí vamos a ir viendo entonces. Bueno, ahí estamos mostrando el resumen del backlog. Backlog son los trabajos pendientes, los que no se han logrado ejecutar y se han declarado como pendientes, los backlog. ¿Ya? Estos son los backlog, son tareas pendientes. Bien, ahí estamos viendo, ¿no? Aquí estamos observando actividades de mantenimiento, en qué equipo, en qué área, cuál es el ID, la identificación del equipo, la actividad de mantenimiento que se debe hacer y la actividad de producción. ¿Ya? Esta es la lista de trabajos programables. La lista de trabajos programables. Los equipos que no puedan ser entregados para su intervención. Y estos son seleccionar los trabajos listos para realizar. Vean ustedes, una cantidad de información abundante que tiene que ser manejada por el programador. ¿Ya? Ahí estamos observando. Esto viene a ser la programación diaria, la revisión y revalidación del programa, la modificación del programa nuevo, la revisión final, bueno, todo el proceso que se va teniendo en la programación. Bien, este es referente a la programación diaria, los retrasos, ¿no? En la solución de la tarea. Y el incumplimiento de la programación. El incumplimiento de la programación, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿No? Cuando no se cumple, obviamente se decreta como tarea pendiente. Y a partir de ello, nosotros podemos sacar algunos indicadores que nos permitan ver si realmente se está teniendo productividad o mala productividad de las tareas planificadas. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí, en resumen, programación tiene que ver mucho con el personal, con los materiales, las herramientas, la disponibilidad de los equipos y, por supuesto, la información. ¿Ya? La información. Muy bien. Entonces, hasta aquí, estimados, el examen que será el día de mañana. Hasta aquí. Vamos a ver hasta programación, el examen que vamos a ver mañana. El examen va a empezar a las 12:15 y van a tener 2 horas para resolver el examen. Se les va 2 horas para resolver y por la plataforma Classroom. Bueno, entonces estaríamos terminando hasta aquí en la tarea, en la clase. Y si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerlo ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Para estudiar. Bueno, al parecer no hay preguntas. Estaríamos terminando aquí. Tenemos 58 alumnos. Bueno, no hay más, ¿no? No hay preguntas. Ok. Mañana entonces nos estaríamos viendo. Que les vaya bien. Tengan ustedes que les vaya bien en el examen. Y suerte, estén bastante. Mucha información. ¿Ya? Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.
Solo Chao, chao. dije-